Bueno, buenas noches hermanos. Este es el tercer video para el tema de la sanación interior. Vamos a iniciar el video, pero para comenzar vamos a llamar a nuestro Señor. Así que nos ponemos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que entre todos los corazones de tus fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos entregarte, Señor Jesús, todo esto, por todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a poder vivir en este momento del video. Te pedimos por nuestros hermanos que en este momento van a escuchar el video y van a vivirlo, y por nosotros que estamos compartiendo también lo mismo. Todo esto te lo pedimos por intercesión de tu Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en este último video queremos compartir con ustedes el proceso ya de sanación. Si bien en un primer momento hablamos del diagnóstico, en el segundo momento estuvimos hablando de lo que es la decisión de perdonar, que sería la receta, y este último momento ya es todo el proceso de sanación, que nosotros hablábamos justamente de que la sanación no necesariamente viene seguido de la decisión de perdonar. Muchas veces yo decido perdonar y se tarda un poquito más la sanación. Eso tiene mucho que ver con nuestra apertura en nuestro corazón, tiene mucho que ver con el momento, el tiempo del Señor, porque muchas veces el Señor permite en un momento preciso y necesario, que solo Él sabe. Y cuando a nosotros nos pasa, realmente después nos damos cuenta que por algo el Señor lo permitió. En este proceso lo que vamos a hablar son para que tengamos en cuenta, son las herramientas que vamos a utilizar para este proceso de sanación. Muchas veces las sanaciones vienen espontáneamente por la oración que el Señor nos permite, pero muchas veces tenemos que darle una ayudita o tener por lo menos un caminito con herramientas distintas para poder utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de herramientas nos referimos a todas las herramientas que el Señor nos regaló para la santidad. Los sacramentos, la misa. Dentro de los sacramentos tenemos la confesión, que es una de las herramientas más fuertes, más poderosas. Ahora sí. Una de las herramientas más poderosas es justamente la reconciliación. ¿Por qué? Porque tiene la herramienta que es el perdón de Dios y el perdón nuestro que nosotros estamos pidiendo y dando. Porque cuando vamos a confesarnos no solamente pedimos perdón a Dios, sino que también perdonamos a aquellos que nos hicieron daño. Para eso sirve la confesión. La otra herramienta que tenemos, el rosario. Muchas veces cuando nosotros hacemos actos de caridad, el Señor permite a través de esos actos de caridad una sanación en nuestra alma. Por ejemplo, ¿por qué les explico esto? Porque yo tuve una herida muy niño, que pasamos una necesidad muy grande cuando nosotros somos tres hermanos, y pasamos una necesidad. Mis padres tuvieron que salir, viajar, y nos quedamos con un tío. Y pasamos una necesidad muy grande en la que nosotros pasamos hambre. Los tres tenemos esos recuerdos y yo lo bloqueé, que yo era el más chico, lo bloqueé y no me acordaba. A mí me sanó el Señor de esa herida y de todo el tema de ser mezquino y todo eso, dando. Una vuelta fui al Santísimo y vi a un muchacho que estaba pasando frío. Yo tenía un poncho y sentía regalarle.
Y fui y se lo regalé. Y cuando vuelvo para irme a casa a mi auto, me siento en el auto y me quedé como 10, 15 minutos llorando, porque el Señor me había sanado esa herida. Ese es un ejemplo. Les doy este testimonio para que puedan ver un ejemplo de cómo el Señor nos puede ir sanando a través de un acto de caridad. Quizás a nosotros nos cuesta, por ejemplo, un ejemplo en la misa, aportar para la colecta. Y son cositas que el Señor nos va mostrando, que un amigo nos pide prestado, no queremos ayudarle, no queremos darle, o vemos necesidad. Y muchas veces tenemos que preguntarnos, con esa pequeñez, preguntarnos por qué nos permite eso, por qué no puedo yo hacer eso. Entonces ahí también está uno de los primeros pasos, ¿no es cierto? Y darnos cuenta de eso. Y a veces cuando ese paso nos da, a veces salta automáticamente a la sanidad. Cuando nosotros no pasamos por el perdón sería, por ejemplo, en este caso que me pasó a mí, el Señor me sanó. Con este acto de caridad me sanó automáticamente, ni siquiera yo vi la herida, sentí darle al chico, sentí la necesidad de entregarle eso al chico, y cuando le entrego al chico el Señor me trajo ese recuerdo y me sanó la herida, sin yo tomar la decisión de perdonar. Y en ese momento, en el momento que yo le entrego al chico el gozo y me siento el poncho, me siento en el auto, me vino el recuerdo y hice todo el proceso de sanación, casi todo en ese mismo momento, que fue detectar la herida, perdonar a la persona y en ese mismo momento sanar. Muchas veces se da en los tres momentos en el mismo. Pero cuando no se da, tenemos que utilizar las herramientas que el Señor nos regala a través de muchos hermanos que pudieron tener la experiencia de poder hacer este proceso de sanación. Primero reconocer, segundo tomar la receta, que es el perdón, la decisión de perdonar, y el tercer paso, que es donde nosotros vamos a utilizar estas herramientas. De nuevo, vuelvo al paso de las herramientas, de decir el proceso de utilizar diferentes herramientas. A ver si me voy acordando. El primero, la reconciliación, el perdón, a través de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación, que sería la confesión. Segundo, a través de la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a comulgar, muchas veces el Señor en ese momento nos sana heridas que ni nosotros mismos sabemos que teníamos. Y a veces cuando estamos haciendo el proceso, en el momento de la Eucaristía, es el culmen de todo ese proceso y el Señor nos sana a través de la Eucaristía. A través del rosario de la Virgen María, a través de la Virgen María, justamente del amor maternal, en el rosario también el Señor nos sana. Hay herramientas en el rosario, porque hay, por ejemplo, hay una novena que se llama novena de gestación, que es que nosotros vamos haciendo toda la novena y recordando los 9 meses que estuvimos en las panzas de mamá. Ese también es una sanación muy fuerte, es un retiro entero. Todo 9 días se hace el rosario. Ese me hizo ser un sacerdote a mí y da muy buenos resultados. El Señor permite sanar muchas heridas que ni nosotros sabíamos y que capaz que ni nuestra madre sabía que no había hecho. Y el Señor te muestra precisamente cada herida que vos tenés en ese proceso. Entonces la novena de gestación también es una herramienta que sería el rosario. Después tenemos diferentes tipos de oraciones de algunos hermanos que hacen, como el padre Emiliano Tardif, que ya no está con nosotros, ya tuvo su Pascua. Él, por ejemplo, había hecho todo este proceso que estamos haciendo, estas oraciones que estamos haciendo en los otros 2 videos, es del padre de Emiliano Tardif. Ese es otro proceso, esa es otra herramienta, ¿no es cierto? Oraciones específicas de la sanación. Y la otra, que es la que estábamos orando nosotros, que son 3 pasos de perdón. Perdonar a la persona que me hizo daño, perdonarme a mí y perdonar la situación o aceptar la voluntad de Dios en ese momento. Esos 3 pasos, hacer el perdón. Y hay otra herramienta también que se puede utilizar para este momento de perdón, que es el de cuando yo estoy orando y sé que tengo heridas,
Entonces en ese momento tratar siempre con compañía, o si lo hago solo, tratar de ir al Santísimo, donde yo puedo tener una mayor moción, un lugar más devoto sería, para que podamos nuestro corazón predisponerse a la gracia de Dios y nuestro cuerpo también predisponerse. El padre Darío Emiliano Tardif, en su libro, él decía también que es muy importante que nosotros en donde vamos a hacer el proceso de sanación, tiene que ser un lugar donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde no haya agresividad ni nada malo, para que nuestro corazón se predisponga para hacer ese momento de oración. Otra cosa, para cuando nosotros acompañamos a una persona que se está haciendo el proceso de sanación, tenemos que tener en cuenta que los tiempos nuestros no son los tiempos del Señor. Yo tengo que ser paciente al acompañar a mi compañero y tratar de que ese hermano pueda entender y hacerle comprender que tiene que ser paciente también para poder sanarse. No siempre la sanación viene espontáneamente, suele tardar. Y recordar que el Señor nos quiere sano, pero en sus tiempos, Él siempre actúa en sus tiempos, de acuerdo a su sabiduría. La otra oración, que era una que se utilizaba mucho en la renovación, es, cuando yo hablaba con mi hermano, él me comentaba esto, ¿no? Es justamente de cuando yo estoy haciendo mi oración personal, pedirle al Señor que me ayude a pasear por mi pasado. Voy tomado de la mano de Jesús, acompañado de la mano de Jesús, por supuesto todo. Yo voy haciendo mi corazón y mi mente, que el Señor me acompaña en ese momento y voy tratando de ir en los recuerdos. Entonces voy sanando esos recuerdos. El recuerdo de cuando yo era niño, los momentos tan fuertes que viví siendo niño, que fueron muy dolorosos, que Jesús nos acompañe. Voy de la mano de Jesús en esos momentos. Voy paseando, recordando cada momento con la mano y el acompañamiento de Jesús. Ese es otro momento que ayuda a que nosotros podamos hacer ese proceso de sanación. Y el otro que me había dicho mi hermano también, cuando yo estaba haciendo, porque como les comenté, el Señor me regaló mucha sanación en poco tiempo, me fue ayudando a sanar a través de mi esposa, a través de mi hermano, fui sanando muchas heridas que tenía de niño. Y justamente hay otra herramienta que es muy importante que se llama utilizar baños de luz, le dice el autor que me comentaba mi hermano, se le dice baño de luz. ¿Cómo se hace este baño de luz? Este baño de luz se utiliza trayendo recuerdos, pidiéndole a Dios que esos recuerdos hermosos que tenemos de nuestra infancia, el Señor los coloque en un momento de sufrimiento, para que esa luz de esa alegría vaya opacando esa oscuridad y ese dolor de la herida. Por ejemplo, si yo tuve problema con papá, por ejemplo, que mi papá no me acompañó mucho y me dolía mucho porque él casi no estaba, porque trabajaba todo el día y no tenía tiempo para dedicarse a mí. Y por ahí, en algún momento de esos, yo me acuerdo de que cuando yo era chico, mi papá, una vuelta yo vine, entré en la pieza y mi papá me abrazó y me tiró en la cama y se quedó abrazadito conmigo. Ese recuerdo es para utilizarlo, porque es un recuerdo que yo tuve tanta felicidad, quizás fue chiquito o poco el momento, pero fue una felicidad plena entre mi papá y yo. Entonces, ese recuerdo pedirle al Señor que utilice para poder sanar mi herida. Y el Señor va a hacer eso y va a utilizar y va a sanar esa herida con papá. Si yo no tengo recuerdos de papá que sean lindos, utilizar los recuerdos de Jesús. Entonces, por ejemplo, Señor, yo me acuerdo la primera vez que yo te conocí a vos. Yo recuerdo que vos me hablaste tanto al oído a través de mi hermano, que me decías las cosas tan hermosas a través de la prédica de ese hermano que estaba hablando, y me dijiste cuánto me amabas. Yo jamás me sentí tan amado como ese día. Y yo te pido, Jesús, que ese recuerdo
lleves a ese momento tan triste de mi vida. Y el Señor va a utilizar ese recuerdo que vos tenés de amor con Él y lo va a llevar a ese momento triste. Y va a sanar esa herida. Ese es otro método que se puede utilizar. Yo les explico todo esto así a modo de enseñanza justamente porque la intención es que nosotros comprendamos y tengamos las herramientas para poder no solamente sanar mi herida e ir utilizando, ir sanando, sino también acompañando a aquel hermano que, en este caso, ustedes servidores, van a tener que hacer ese trabajo. Acompañar a ese hermano que en ese momento está quebrado, débil, doloroso, solo, con depresión, se siente triste y a veces, algunas de las veces, hasta a un paso del suicidio. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo acompañar en un momento de sanación interior. Este momento que es el tercer paso de la sanación, también nosotros podemos acompañar en las oraciones, acompañando, orando por la persona, sintiendo que él necesita un abrazo, abrazando, orando. Recordemos siempre de la prudencia, no ir cuando no nos llaman, no abrazar cuando no nos piden y no, digamos, como que imponer las manos si la persona no se siente cómoda. Recordemos que nosotros tenemos que acompañar, no obstaculizar la sanación, sino nosotros ser los instrumentos y el canal de bendición para que esa persona se sane. Y en el caso que sea en mi vida, yo mismo tengo que tratar de quitar los obstáculos que impiden de que yo pueda sanarme. Si yo tengo una herida tan profunda que rechazo perdonar, yo no tengo que ser obstáculo para que esa sanación se dé. ¿Y cómo no soy obstáculo? No siendo obstinado ni soberbio de no querer pedir ayuda. Si yo me doy cuenta de que no puedo sanar mi herida a través de la oración, yo personalmente, y no encuentro herramientas y no me puedo sanar y no puedo perdonar, me quedo estancado en el segundo paso de decidir perdonar a la persona, entonces tengo que buscar ayuda. Es importante que entendamos esto. Somos servidores, estamos crecidos y tenemos que comprender que ese paso es importante darlo. Entonces, para hacer todo ese proceso de sanación y de que el Señor nos vaya sanando, tenemos que utilizar todas las herramientas. Probar con una, probar con otra o utilizar todas las herramientas. Todo esto que yo le estoy diciendo y este pequeño retiro que estamos haciendo de formación, porque más es un retiro de formación de cómo hacer la sanación, es para que podamos comprender cómo hacerlo. Después de esto ustedes pueden iniciar los pasos. Me voy a mi habitación, el primer